Todo lo que ocurre en Cartagena es revelado por sus protagonistas. Frente a frente con Humberto Mercado. Periodismo serio y objetivo de la mayor profundidad. Frente a frente con nuestra ciudad para que haya cuentas claras. Aquí estamos de nuevo, televidentes amables, nuevamente, como les digo, con otro personaje importante dentro de este ciclo, dentro de esta temporada de la actividad política proselitista en la ciudad de Cartagena. Hoy voy a presentar un hombre de muchas batallas realmente dentro de la vida pública de Cartagena, dentro de la vida social, activista social de la Universidad de la ciudad de Cartagena y también una persona dedicada a la política. Ya fue concejal de la ciudad de Cartagena y ahora mismo va a aspirar o aspira a la alcaldía mayor de Cartagena. Se trata de Naucícrate Pérez Dao. Naucícrate, bienvenido Frente a Frente. Gracias, Humberto, por esta gran oportunidad que me brindas de dirigirme a todos tus televidentes y que te escuchan en la web. Sobre todo dándole las gracias en primera instancia a nuestro Señor Jesús, que nos permite ver la luz de un nuevo día y estar contigo realizando esta gran entrevista. Soy Naucícrate Pérez y quiero ser el próximo alcalde de la ciudad de Cartagena. A ver, Naucícrate, ¿por qué quiere usted ser alcalde de Cartagena, una ciudad tan complicada, tan conflictiva, con tantos problemas que tiene? Bueno, este es un anhelo desde muy niño, Humberto. Cuando tenía aproximadamente 10 años, jugábamos con mis hermanos y mi madre Flora viviendo en Playa Blanca. Floralba Castro es la mamá de crianza, porque yo soy hijo de Lucho Pérez Argaín, más conocido Lucho Argaín, el dueño e intérprete de los temas de la Sonora Dinamita, y una negra de Barú, Dalia Dao. Ella enfermó, murió y me crió Floralba Castro. Estando en Playa Blanca, hacíamos un ejercicio que quiere ser cuando grande. Y yo decía, quiero ser bachiller del Liceo de Bolívar. En ese momento el Liceo de Bolívar era el mejor colegio de Cartagena, Bolívar y del país. Era la Universidad del Bachillerato en sí. Cartagena. Imagínate de que era el pasaporte para entrar a cualquier universidad de Cartagena y del mundo. Segundo, quería ser médico. Y tercero, decía yo desde niño, yo quisiera ser alcalde de Cartagena. A veces sin saber qué significaba eso de ser alcalde. Pero se me metió eso en la cabeza. Sin saber la culebra que era eso. Sí. Eso fue pasando el tiempo, varias veces escarbando en los cassettes que teníamos, colocamos en una grabadora y sale. Y algún día yo seré alcalde de la ciudad de Cartagena. Bueno, mi juventud, terminé mi bachillerato en el Liceo de Bolívar, empecé a estudiar Derecho, construí una familia, me fui a México con mi papá. Por esas circunstancias de la vida tuve que regresar. Pero hay una anécdota que quiero referirte. Como uno de mis anhelos era ser bachiller del Liceo de Bolívar, cuando yo entro al Liceo de Bolívar, mi papá siempre me decía, ojo, que no vaya a ser zurdo. Zurdo es tirador de piedra. Claro. Pero uno se le mete mente caliente. Así de que yo fui activista, estudiante activista en el Liceo de Bolívar. En el último año, en el sexto grado, sexto bachillerato que llamaba, una gran huelga para los meses de junio. Ya terminando, estamos hablando del año 66. Por allá. Y resulta de que toman la decisión de cerrar el colegio y trasladarlo. Bueno, eso es lo de menos. ¿Usted estaba en la jornada de la mañana o en la jornada de la tarde? Estaba en la jornada de la tarde. O sea, nunca coincidimos en jornada. Fue para la misma época que yo también fui tristemente expulsado del Liceo Bolívar. Bueno, entonces, resulta de que el señor Fragoso, que en paz descanse, el profesor, nosotros no sabíamos porque tenía la lista de todos los estudiantes, quién era revolucionario, revoltoso y todas las circunstancias. Bueno, cuando se dio el tema del traslado, porque cerraron el Liceo de Bolívar, habían perfilado unos 300 estudiantes. Entonces, cuando se llega a Daniel Lemaitre, en la lista de los 300 estudiantes estaba Naucícrate. O sea, Naucícrate no podía graduarse en el liceo. Eso fue una nostalgia impresionante porque ese era uno de mis anhelos. Y mi padre, amigo de la gente de línea dura del Partido Conservador, Joaquín Franco Burgos, Mono Burgos.
Rodrigo Barraza, doña Josefina. Y no le quedó otra alternativa, sino que pedí el favor. Bueno, ellos consiguieron de que yo entrara al liceo, pero con matrícula condicional. O sea, no podía entrar en una parte. La anécdota que te refiero es que mi papá me dijo, si algún día usted se le da por hacer política, me gustaría que lo hiciera al lado de los conservadores. Luego entendí por qué. Porque es que le habían dicho en el B2 que aquí en Colombia, cuando estos pelados alzan la cabeza y tienen algún tema, lo desaparecen. O se van para la guerrilla o lo desaparecen. Entonces, frente a eso, pues, bueno, yo me fui a México, terminé mi profesión. En México hice unos temas de inducción en la Universidad Autónoma de México. Cuando regresé por esas circunstancias de la vida, se me metió el bicho de la política. Mi papá no quería. Inicialmente concejal. Y yo recuerdo las palabras de mi padre. Me llamó champion, me decían a mí, champion. A mí me dicen el champion en la familia. Recuerde que cuando usted estaba en el Liceo de Bolívar hizo un compromiso conmigo. Si algún día se le metía ese tema de hacer política, hágala al lado de los conservadores. A ver, Nausiglete. Hacia el año 1995 usted llega al Consejo Distrital de Cartagena. Yo recuerdo unos importantes debates de control político que usted realizó en ese entonces y ahí se destacó al lado de otras grandes figuras de la política, junto a Javier Cáceres, junto a Carlos Díaz, junto a Miguel Radd, muchos de ellos, Barbosa, Bustillo, todos que eran grandes figuras un consejo de primera línea. De primera línea. Y yo siempre me pregunté en ese entonces, ¿por qué Nausícrates se retira del consejo para aspirar en ese momento a la alcaldía de Cartagena? Digo yo acá, no estando tan maduro. Quizá si Nausícrates hubiera seguido en el consejo un periodo completo y hubiera aspirado al Congreso de la República, de seguro iba a ser un buen representante de la Cámara y después un senador para después aspirar a la alcaldía. Pero siguió en su línea de la alcaldía. Creo que ha aspirado como 2 o 3 veces a la alcaldía. No sé si esta será la vencida. ¿Por qué no trató de seguir los escalones y en vez de saltar? Mira, recuerdo que te dije que era un anhelo. Sí. Quería ser alcalde de la ciudad de Cartagena. Yo llego al consejo y entro a mirar lo que necesita la ciudad. En el recorrido con mi padre, yo he conocido 20 países y 50 ciudades. Y entendimos cómo el tema, ya se hablaba de políticas públicas integrales en esos países. Todo el tema del ambiente, todo el tema ecológico. Entonces era una novedad en la ciudad de Cartagena. Cuando yo llego al consejo, emprendo unas luchas muy fuertes. El tema de la no privatización de las empresas públicas. Encuentro de que la forma como se iba a liquidar las empresas públicas era nefasta para la ciudad. Yo planteé en un gran debate que si los concejales daban por un hecho que las empresas públicas se liquidaran en la forma como se le iban a entregar a los españoles, iban a condenar a la ciudad 40 años atrás. Que el tema de los servicios públicos es fundamental por el tema turístico, pero podíamos buscar una alternativa. Y yo me fui a las empresas públicas de Medellín, para que las empresas públicas de Medellín hicieran una alianza con el distrito, nos sanearan las empresas públicas y esas empresas públicas pudieran dar el soporte al desarrollo de Cartagena. ¿Por qué? Porque era un gran negocio. No se lo podíamos entregar en la forma como se iba a entregar el 100% de las acciones a los españoles. Y los españoles tenían antecedentes de corrupción y todas esas circunstancias. Fue una lucha impresionante que di. Lo mismo el tema de las acciones de la sociedad portuaria. Una lucha, fue uno de los primeros que coloqué y dije de que ese era un gran negocio para unos particulares, pero era un pésimo negocio para la ciudad. Que la ciudad se quedara con el 40% de las acciones. Eso le permitía hacia el futuro porque era un tema de proyección nacional e internacional que con esos recursos pudiera apalancar su desarrollo. No me hicieron caso. Lo mismo pasó con las acciones de Telecartagena. Frente a eso, la gente decía, bueno, un concejal del Partido Conservador, pero actuando como un tipo de izquierda. Yo decía, no es de izquierda ni de derecha, son los bienes públicos, son sagrados. Y hay que conservar la posibilidad para que la ciudad se desarrolle siempre y cuando esos ingresos puedan generar bienestar y desarrollo. Eso va a condenar a la ciudad y efectivamente, al no crear el fondo de pensiones del distrito de Cartagena y dejar que los recursos que entraran por predial fuesen para
para pagar pensiones, condenaban a la ciudad que no tenían ni colegios, ni calles, etcétera, y hoy estamos pagando esas consecuencias. A ver, Naucícrates, temas puntuales, temas precisos de la ciudad de Cartagena. Seguridad, usted fue secretario del Interior, fue, diríamos que el jefe de la policía durante ese tiempo que fue secretario del Interior, si mal no estoy, en el gobierno de Campo Elías Terán. Tema de salud, los hospitales sectoriales quedaron ahí al abandono, al garete. En estos días veíamos un informe del Goyo Payares, de los famosos hospitales de Canapote, tirado ahí con todo totalmente destruido, el del Pozón, todo. El tema de la educación, las escuelas abandonadas, el tema de infraestructura, la ciudad de Cartagena no tiene malla vial, cerraron los peajes. Bueno, usted lideró el tema de los peajes urbanos, pero ahí vemos que ya el corredor de carga y las principales vías que se beneficiaban con eso están prácticamente ya en deterioro. Entonces, ¿qué va a hacer Naucícrates Pérez a partir del 1 de enero cuando sea el alcalde de Cartagena sobre esos temas? Seguridad, salud, infraestructura. Mire, el 1 de enero, si Dios me permite ser alcalde, lo primero que vamos a convocar un gran consejo extraordinario de seguridad para plantearle ante el presidente de la República, ante el ministro de Defensa, ante el director de la Fiscalía, de la Policía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, todos los órganos de control. Es decir, la ciudad de Cartagena es especial. Todos en Colombia dicen querer a la ciudad de Cartagena, pero no le dan una autonomía a su alcalde. Nosotros tenemos que crear nuestra propia central de inteligencia. El alcalde de Cartagena a veces manda, pero no manda. Es una ciudad difícil. Tema de la DIMAR, temas de puertos, etcétera. El alcalde quiere entrar, pero se limita. Es que, Naucícrates, pasa algo en ese tema, es que todos quieren a Cartagena, todos tienen propiedades en Cartagena, casas en el centro, en San Diego, en diferentes sitios, y todos quieren mandar en Cartagena, como lo ha dicho usted. Entonces, deben de dejar que el alcalde mande, porque fue el que eligió el pueblo. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a crear nuestra central de inteligencia, coetáneamente vamos a tener una red de informantes, un fondo. Y vamos a tener un nuevo pacto de la policía con la comunidad. Vamos a crear lo que nosotros llamamos la policía cívica comunitaria, fortaleciendo los frentes de seguridad y la brigada cívica. Pero eso como tiene que ir acompañado. Tiene que ir acompañado con lo que yo denomino seguridad desde las alturas. Toda la tecnología y la inteligencia artificial la vamos a aplicar en la ciudad de Cartagena. Todo el que entre y todo el que salga de Cartagena debemos tener una información. Las motos deben de tener un chip para identificar quién conduce la moto y cómo es la moto y cuál es el origen de destino. Frente a ello, de pronto vamos a tener algunas complicaciones, pero eso es lo que hay que hacer. Coetáneamente vamos a tener una persona en la Secretaría del Interior que tenga relación con todos los jefes de las pandillas que hay en la ciudad de Cartagena, con la delincuencia juvenil. Aquí en Cartagena tenemos 60.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, eso hay que darle la oportunidad. Y es caldo de cultivo para las bandas criminales. En el tema de salud, Naucícrates, porque aquí el tiempo es muy corto. Mire, hay unas responsabilidades de la nación, unas responsabilidades de distrito y unas responsabilidades de la EPS. El alcalde de Cartagena tendrá que tener en el DADIS alguien que tenga mucho conocimiento en salud y sobre todo en salud pública. Salud pública. Cuando nosotros tenemos la función de vigilancia y control, tenemos que ir y hacer énfasis en lo que nosotros llamamos la salud preventiva, que es mejor prevenir que curar. Entonces nosotros vamos a establecer lo que llamamos el médico en casa. En ese orden de ideas, todas las familias cartageneras tendrán que ir al médico sí o sí, por lo menos mensualmente, para saber de qué padecen los cartageneros, cuáles las enfermedades y cuáles son los riesgos. O sea, nosotros a través de la medicina preventiva vamos a eliminar los factores de riesgo porque vamos a saber por qué la gente se enferma. El objetivo es que la gente no se enferme porque si la gente se sigue enfermando, no hay EPS, no hay IPS, no hay sistema de salud que funcione. A ver, ¿qué va a hacer Naucícrates Pérez Daud
en el tema de infraestructura? ¿Cómo va a ser para recuperar la malla vial de Cartagena y para la ejecución de grandes obras? Que a Cartagena hace tiempo no le hacen obras. Intentan hacer obras y las cambian, las voltean totalmente, como el caso de la protección costera, que resultó siendo un mamarracho de obras. Mire, el plan de ordenamiento territorial en Cartagena hay que modificarlo integralmente. El PEN también. Y nosotros tenemos uno adicional, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la ley, que es el PONCAS, porque es una ciudad de caños, ciénegas, lagunas, etc. Pero cuando tú vas, la forma como creció Cartagena, hoy tenemos un problema increíble. Es el plan integral de drenajes pluviales. No hay un chaparrón en Cartagena que se elimina todo. Desafortunadamente, ¿sabes cuánto necesitamos para el plan que tiene Naucícrates? Para vías de segundo piso, para subterráneos, para corredores de sombra, para transversales de la popa, para terminar la perimetral conectada con viaducto, un viaducto en manga, doble calzada, etc. Necesitamos 12 billones de pesos. Y la ciudad. ¿Y tiempo? ¿Entiendes? 12 billones de pesos. Un plan que en el primer año tiene que integrarse y decirle a la nación, ustedes tienen una deuda con Cartagena. Y decirle que por Cartagena entra y sale el 30% de la riqueza del país. Entonces nosotros vamos a tener, en relación con el presidente, ya estamos hablando, de que toda la carga que entra en Cartagena hay que establecer una sobretasa. ¿Por qué las vías se deterioran en el bosque y todas esas circunstancias? Porque el vehículo pesado deteriora la vía. Y ese tiene que pagar. Pero yo soy de los que digo que no más peaje en la ciudad de Cartagena. El alcalde que le va a garantizar no más peaje en la ciudad de Cartagena es Naucícrates, pero las obras hay que hacerlas y hay que buscar un mecanismo de financiación. Ese mecanismo de financiación se va a hacer a través de la sobretasa de la carga que entra y sale de Cartagena. Eso te va a dejar los billones que necesita Cartagena. Y decirle a la nación, nosotros colocamos una parte y ustedes colocan otra parte. Estamos hablando con el Banco Interamericano de Desarrollo porque hay un tema muy, digamos, un poquito hasta chistoso. El alcalde que tenemos es como el disco de Enrique Díaz, un alcalde cují. Y que toda la plata va para el banco. ¿Tú recuerdas ese disco? Sí, claro. Ganadero, que toda la plata va para el banco. Uno dice, no es posible que con tanta plata que tenga Cartagena y la gente se esté muriendo de hambre y la ciudad sea un desastre. Pero para el próximo alcalde eso será una ventaja. 2.5 billones que le van a garantizar obtener 10 billones en los próximos 2 años y con los recursos vamos a invertir más de 25 billones en la ciudad de Cartagena para ponerla como una tacita de pan. En un minuto, dígale a nuestros televidentes, a quienes nos siguen en las redes y a través de nuestra página web, ¿qué diferencia hay? Porque usted aspira por el partido Oxígeno Verde y hay otro partido que la gente conoce como Alianza Verde. ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro para que no se equivoquen al momento que tengan el trabajo? Bueno, primero esto es Verde Oxígeno, un partido que busca la equidad, anticorrupción, medio ambiente y sobre todo que es un partido de centro. El otro, Alianza Verde, ahí hay de todo. Ahí hay izquierdistas, derechistas, etcétera, y es un partido que no tiene una identidad real frente a lo que necesita el país. Por ello, la gran diferencia es que nosotros establecimos de que las necesidades de Colombia, las necesidades de Cartagena, las necesidades de Bolívar de nuestro territorio no son ni de izquierda ni de derecha, son necesidades que hay que resolver. Y el partido Verde Oxígeno es un partido que enfrenta con altas posibilidades de éxito los graves y complejos problemas que hoy tiene Cartagena. Naucícrates, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí frente a frente y lo esperamos en otra próxima oportunidad. A todos ustedes, televidentes amables, muchísimas gracias también por seguirnos permanentemente en las redes sociales. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos y todas. Todo lo que ocurre en Cartagena es revelado por sus protagonistas. Frente a frente con Humberto Mercado. Periodismo serio y objetivo de la mayor profundidad. Frente a frente con nuestra ciudad para que haya cuentas claras.